Gloria al Señor, aleluya. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios. Exaltamos su gran amor y su gran misericordia para con todos los hombres, entendiendo por misericordia su capacidad de perdonar y ayudar al pecador, trayéndolo a una vida de santidad y justicia ante Él a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy buenos días para todos. Como siempre, sean todos bienvenidos a este espacio con Dios y con su palabra. Conoceremos las verdades de Dios que nos harán completamente libres del engaño, la mentira, el error, la incredulidad, la religiosidad y la idolatría. Medios que el diablo ha utilizado, está utilizando y utilizará para separar al ser humano parcial o totalmente de la verdad de Dios. Segundo, para traer caos a su vida y a su familia. Porque cuando el ser humano se separa parcial o totalmente de la verdad de Dios, también se separa de Dios y entra en caos espiritual, emocional y en las relaciones y queda incapacitado para hacer la voluntad de Dios. Y tercero, conducir al ser humano a una condenación eterna en el lago de fuego en caso de morir en ese estado de caos. Así que no le permita al diablo separarle ni parcial ni totalmente de la verdad de Dios. No le permita traer caos a su vida ni a su familia. Y no le permita conducirle a una condenación eterna en el lago de fuego. Si usted está pasando por ese estado de caos, y llamamos caos a la angustia, a la preocupación, a la ansiedad, al miedo, al estrés, a la depresión, a la opresión y a todos sus similares, debido a que tenemos que resolver una situación y no tenemos el medio, no tenemos las armas, no tenemos las herramientas, no tenemos los recursos, entonces entramos en ese estado de caos, de angustia y desesperación. Si usted está pasando por ese estado de caos a causa de una situación que tiene que resolver y no sabe cómo, yo quiero invitarle en esta mañana a clamarle al Dios que lo creó, a pedirle ayuda al Dios que lo creó, para que se cumpla en usted la palabra que dice que cuando alguien clama a Dios en su angustia, Dios lo librará de su aflicción, enviará una palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Dios está listo con esa palabra en esta mañana para usted, para sanarle y librarle de la ruina, para librarlo de la aflicción. Solo falta que usted clame y que ahí donde está, de todo corazón, renuncie al engaño, a la mentira, al error, a la incredulidad, a la religiosidad y a la idolatría. Y decida de todo corazón aferrarse a la palabra que Dios tiene para usted en esta mañana en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos pues en esta mañana y le pedimos a Dios que abra nuestros ojos para verle, nuestros oídos para oírle y nuestro corazón para entenderle. Y estamos dispuestos a recibir la palabra del Señor. La palabra que Dios nos va a dar en esta mañana, esté atento para tomarla, guardarla en su corazón y ponerla por obra para que entre en ese camino de fe, porque dice el Señor que al que cree, todo le es posible y que conforme a nuestra fe será hecho en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Hace 8 días, la semana pasada, estuvimos hablando acerca de un tema muy importante como que la salvación es el regreso del hombre a la presencia y al propósito de Dios con nuestras vidas. Esa es una realidad gloriosa que todo el mundo debe conocer. La salvación. Todo el que dice que es salvo, todo el que dice que es hijo, todo el que dice que es creyente, todo el que dice que es cristiano, debe haber recuperado la presencia de Dios, la amistad con Dios y el propósito de Dios con su vida. Si usted dice ser hijo, si yo digo ser hijo, pero no tengo la presencia de Dios para disfrutarla, respetarla, honrarla, disfrutarla, realmente estoy mintiendo, estoy engañado. Pero si tengo la presencia de Dios en mi vida y recupero el propósito para el cual fui creado, entonces verdaderamente soy salvo, porque estoy trabajando en ese propósito. Así que hoy quiero hacer algo, introducirnos más en esas verdades que hablamos hace 8 días. Cuando por la palabra oímos y entendimos
que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿Por qué solo a través de Jesús? Porque Jesús es el único que murió por nosotros en la cruz del Calvario. El único que murió por nuestros pecados. El que vino a quitar el pecado del hombre. El que vino a darnos una nueva vida. El que vino a trasladarnos a su reino y a hacer una cantidad de cosas hermosas y especiales en nuestras vidas para que disfrutemos la paternidad de Dios. Por eso nadie murió por nosotros. Nadie nació en santidad, solo Jesús. Nadie murió por nosotros, solo Jesús. Nadie resucitó en gloria, solo Jesús. Y nadie nos ama, nos entiende y nos perdona como lo hace Jesús. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén, Señor, y amén. En ese orden de ideas, hablamos hace 8 días de que todo el que es salvo es porque tiene un encuentro personal con Jesucristo como Salvador, como Rey y Señor. Tiene una restauración de relación con el Padre. Tiene una restauración con la persona del Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad. Entonces, en la salvación, cuando creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador y lo recibimos en nuestro corazón como nuestro Salvador, Él nos toma y nos injerta en Él, nos hace parte de su vida. Pero aparte de hacernos parte de su vida, entramos en una relación con el Rey, con el Señor, con el Dios de la gloria, como hijos del Padre, y en una relación con el Espíritu Santo, porque también nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Estas verdades son realidades que usted y yo hemos de vivir, no solamente de saber, sino de vivir. Entonces, como tuvimos un encuentro con el Rey, con el Padre y con el Espíritu Santo, también dice la palabra del Señor que somos trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Entonces nos encontramos con el Rey, pero también nos encontramos con el reino de Dios. Y en ese reino de Dios también está la otra figura, es que cuando entramos al reino de los cielos, a través de la salvación, nacemos de nuevo, nacemos de Dios, nacemos con la naturaleza divina para vivir dentro de ese reino. Entonces ya tenemos al Rey, tenemos al Padre y tenemos al Espíritu Santo. Ya estamos en el reino cuando creemos en Jesús y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Y ya somos la nueva creación, una nueva criatura, como está escrito. Todo el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Estas verdades son realidades que tenemos que vivir. También dice que como hijos de Dios, como nueva creación en el reino de los cielos, también fuimos constituidos como reyes y sacerdotes en el reino de los cielos y que reinaremos por siempre, por los siglos de los siglos. Tendremos un estatus de gobierno y de autoridad como hijos de Dios y como reyes y sacerdotes en el reino de los cielos. También dice que entramos bajo los principios, bajo los mandamientos y las leyes, las normas del reino, bajo la cultura y la justicia del reino. Entonces, dése cuenta que estamos asociando la salvación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Estamos asociando la salvación con el reino. Estamos asociando la salvación con que nacemos de nuevo en el reino, como está escrito en San Juan, capítulo 3, versículos 3 y 5. Que para entrar y para ver el reino de los cielos hay que nacer de nuevo, o sea, hay que nacer de Dios. Y ese nacer de Dios es tener la naturaleza divina, como dice el Señor en 2 de Pedro 1:4, que somos participantes de la naturaleza divina para huir de la corrupción que hay en el mundo. O sea, que la maldad que hay en el mundo no nos afecta, no nos toca, no nos esclaviza, o sea, no vuelve a entrar a nosotros, a menos que yo la permita o que usted la permita. Ahora estamos bajo las leyes, bajo las normas, bajo los principios del reino. Y entramos a otra figura, que es estar bajo el gobierno, la autoridad y el poder del reino. Gobierno, autoridad y poder que Jesucristo nos da, que el Espíritu Santo aviva en nosotros y que la palabra lo soporta y lo sostiene.
Y después entramos a otra figura y es que en el reino se cumple la palabra de Jesús cuando dijo, no se preocupen por qué van a comer, por qué van a beber, por qué van a vestir. Buscad el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, en el reino entramos a la bendición integral de Dios para nuestras vidas. La bendición espiritual, la bendición en relaciones correctas, la bendición ministerial como hijos de Dios, somos ministros, somos reyes y sacerdotes del Señor. También entramos a la bendición física, a la sanidad de nuestro cuerpo y también entramos a la bendición material. Nos da todas las cosas. Dice la palabra del Señor que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, ahora tenemos que estamos con el Rey, con el Padre, con el Espíritu Santo. Segundo, estamos en su reino y en su justicia. Tercero, somos hijos de Dios, somos reyes y sacerdotes porque entramos y conocimos el reino de los cielos al nacer de nuevo. Cuando venimos a Cristo y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, Él nos hace hijos de Dios con su naturaleza. Entonces tenemos tres figuras, el Rey, el Padre, el Espíritu Santo, el reino y los habitantes del reino que son los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo. Número 4, nos encontramos con los principios del reino para estar bajo lo que Dios dice, bajo sus mandamientos, bajo sus principios, estudiándolos, conociéndolos, entendiéndolos, practicándolos y haciéndolos nuestro estilo de vida dentro del reino. Número 5, entramos bajo el gobierno, el estar con el rey y el estar bajo sus principios nos posesiona con autoridad, con poder y con gobierno. O sea que somos los que tenemos el dominio y tenemos la autoridad espiritual en esta tierra contra las potestades, contra los principados. Los principados están debajo de nuestros pies porque el que está en Cristo está en los lugares celestiales. Todas estas verdades que usted conoce, que yo conozco, no se las estoy diciendo para que las conozca porque a lo mejor usted ya las conoce. Es para decirle, esto hay que vivirlo. No solamente saberlo, sino vivirlo. Porque podemos conocerlo, mas no vivirlo. Y número 6, entramos en la bendición de Dios. Entramos en la bendición de Dios. La bendición espiritual, la bendición relacional, la bendición ministerial, la bendición física y la bendición material. Dentro de ese orden. Ahora, ¿qué es importante? Que como ya estamos con el Rey, ya estamos con el Padre, ya estamos con el Espíritu Santo, ya estamos en su reino, ya somos nueva creación, hijos de Dios, reyes y sacerdotes en su reino, bajo sus principios, bajo su gobierno, su autoridad y su poder, con la bendición de Dios en nuestras vidas, a nuestro favor porque somos sus hijos, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, porque vivimos estas verdades que conocemos. Entonces nos sucede algo interesante, que la visión de Jesús, la bendición de Jesús, de una humanidad esclavizada bajo el pecado, bajo Satanás, que sabemos que está condenada, se convierte en una visión clara de los hijos de Dios, de los que estamos en su reino. Se convierte en una visión clara. Tenemos que salvar, tenemos que trabajar, tenemos que orar, tenemos que involucrarnos en la tarea de salvar la humanidad que está bajo el maligno. Y por eso colocamos allí una figura, y espero que usted la mire, porque esa figura es muy diciente. Esa figura dice claramente que en Mateo capítulo 4:16 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Yo quiero que entendamos esto que el Señor está diciendo acá. El pueblo que andaba en tinieblas, ese es el mundo. No es una partecita del mundo, ese es el mundo entero bajo el maligno. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Los que habitaban en tierra de sombra de muerte. En otras palabras, en el mundo no existe la luz divina, no existe la luz de Dios.
A menos que vengamos a la palabra, vengamos a Cristo y entremos en todo este proceso que estamos hablando, de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, de entregarle nuestra vida, de entrar en esa relación con Él como Rey, Dios como Padre, el Espíritu Santo como guía, como ayudador, dentro de su reino, como nueva creación sin pecado, portadores de la naturaleza divina, bajo los principios de Dios, con la autoridad, el poder y el gobierno de Dios en nuestros corazones, para señorear sobre la tierra y con la bendición de Dios en nuestras vidas. Cuando eso se vuelve realidad fue porque un día estábamos en ese pueblo que andaba en tinieblas. Y ahí está la figura. Ahí usted ve el mundo y el mundo está rodeado y está rodeado de tinieblas, de pecado, de maldad. Pero dentro de ese mundo hay una partecita que está la luz, que hay gente libre, que hay gente en la luz. Y eso es lo que significa el reino de Dios. El reino de Dios se ha establecido en el corazón de aquellos que han creído en Jesús como su Señor y Salvador y lo han recibido en sus vidas. Porque la Biblia dice que somos trasladados a su reino. Ahí estamos trasladados a su reino. Y aquí en esta figura, yo quiero detenerme para explicarles lo siguiente. Número uno, que los que estamos en el reino no podemos ignorar lo que está pasando en el mundo. No podemos ignorar lo que nos pasaba a nosotros antes de ser trasladados al reino, antes de venir bajo la autoridad del Rey, a la reconciliación con el Padre y al Espíritu Santo como amigo y como guía. No podemos ignorar cómo vivíamos, esclavos en tinieblas, en sombras, en angustia, en desesperación y en condenación. No podemos ignorar a los que quedaron allá por el solo hecho de ya nosotros estar en el reino. Por el contrario, tenemos que visualizar, potencializar la visión de los que están todavía en tinieblas, en sombras de muerte. Esa visión de Jesús sobre el mundo se le transfiere a los hijos, se les transfiere a los que están en el reino. Y esa visión nos lleva a una misión. Y es que todos vamos a trabajar por la salvación del mundo, empezando por nuestra familia. Todos vamos a trabajar por la liberación de los que están en cautiverio, por la familia nuestra que aún no ha llegado a Cristo Jesús. Todos vamos a trabajar por el mundo, por el vecino, por el compañero de trabajo, por el compañero de estudio, donde quiera que nos encontremos, que visualicemos que la persona no ha encontrado a Cristo, no está en Cristo. Es el trabajo de nosotros orar, con nuestra vida mostrar y con nuestras palabras enseñarle a las personas acerca de su condición y acerca de este reino glorioso al cual fuimos trasladados, acerca del Rey de Reyes bajo el cual estamos, acerca de ese Padre de amor en el cual estamos, acerca de ese Espíritu Santo que guía toda verdad en el cual tenemos en nuestros corazones, acerca de esa nueva creación que ya somos libres, que somos una nueva creación, que estamos llenos de luz, que estamos llenos de su Espíritu, que estamos llenos de su gracia, que estamos llenos de su poder en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Contarles en el nombre de Jesús que deben conocer las Escrituras, que deben conocer la verdad para que la verdad los haga libres. Contarles que pueden pasar de ese estado de esclavitud, de tinieblas y de oscuridad, a señorear, a gobernar en sus vidas, a gobernar sobre sus emociones, sobre sus sentimientos, sobre sus deseos. Y a disfrutar del favor de Dios, de la bendición de Dios. Entonces la visión de Cristo se convierte en nuestra visión cuando estamos en su reino. Y la misión de Cristo de salvar al mundo se convierte en nuestra misión. En nuestra misión. Ahora, experimenté y conozco a muchos haciéndose llamar cristianos que ignoran totalmente la visión y la misión de Jesús. Y algunos la saben, pero no son conscientes. Y tratan de hacerla en sus fuerzas, pero no es en nuestras fuerzas. El Señor se lo dijo a Zorobabel, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Es con el poder del Espíritu Santo que vamos a hacer la obra del Señor. Pero el Espíritu Santo no puede ser contristado. Ahora yo quiero llevarte a una reflexión en las Escrituras. A una reflexión en las Escrituras. Porque en 2 Corintios 6, 14 al 18, teniendo claro, es que escuche bien, teniendo claro
que los hijos de Dios estamos en el reino, que fuimos sacados del mundo y trasladados al reino, que ahora estamos en el reino, pero también estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo porque somos del reino. Y necesitamos conocer la diferencia, vivir la diferencia, enseñar la diferencia para que otros quieran venir al reino por nuestro testimonio y por nuestras enseñanzas de la Biblia. Entonces, como muchas personas se enredan en esta situación y algunos no saben ni siquiera dónde están, si están en el mundo o en el reino y cómo se tienen que comportar, es porque ignoramos las escrituras y lo que dicen las escrituras. A los que estamos en el reino, que fuimos sacados del mundo por el poder de Dios y trasladados al reino a través de ser injertados en Cristo Jesús, en una nueva naturaleza, en el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, se nos dice en 2 Corintios 6, 14 al 18, se nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es muy importante entender que la familia nuestra que no ha salido del mundo, que no está en el reino, que los vecinos, que los amigos que teníamos antes de conocer a Cristo, que los compañeros de estudio, compañeros de trabajo, son de otro mundo, son de otra naturaleza, están bajo otro Dios. Así sea mi cónyuge, así sean mis hijos, así sean mis padres, están en otro mundo, con otra naturaleza, con otro Dios y con un destino muy diferente al mío. El saber esas verdades me va a llevar a tener la visión de Cristo y la misión de Cristo para trabajar por la salvación de ellos. Pero muchos ignoramos esto que se nos está diciendo aquí. Entonces los llamamos nuestros amigos, nuestra familia, nuestros parces, nuestros cuates. Ignorando el peligro de lo que estamos diciendo, ignorándolo. Porque cuando usted y yo nos hacemos uno con ellos, nos estamos haciendo uno con el espíritu de ellos, con la naturaleza de ellos, con la cultura de ellos, pero usted está saliéndose de la pureza del reino, de estar en Cristo, en el Espíritu Santo, bajo santidad por posición, santidad por el Espíritu, santidad por la sangre del Cordero, santidad por la palabra. Usted está ignorando eso para decir, estos son mis amigos, esta es mi familia. Y por favor no se escandalice que no sé qué estoy diciendo, esta es mi familia, hasta que escuche lo que tengo que decirle en esta mañana. Aquí dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Si mi esposa, si mis hijos, si mis padres, si mis hermanos no están en Cristo, son un yugo desigual conmigo. Usted está diciendo, no se una. No está diciendo que no los ame. No está diciendo que no trabaje por la salvación de ellos. No está diciendo que no los ayude. Está diciendo, no se una con lo que ellos tienen, con lo que ellos dicen, con lo que ellos hacen. No se una con los incrédulos. Y da 4 razones por las cuales no nos debemos unir por los incrédulos. La primera, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Entonces se entiende que yo estoy en el reino y estoy en la justicia del rey, pero ellos no. Entonces no hay compañerismo. Por lo tanto, no puede haber unidad. Segundo dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Se entiende que estoy en la luz. No fue mi elección. Es lo que Jesús me dio, ponerme en la luz de Él para poder alumbrar a mi familia y traerlos al reino. Escúcheme, y traerlos al reino.
para poder tener la visión de Jesús sobre mi familia y tener la misión de Jesús sobre mi familia para trabajar y traerlos al reino. No hay comunión de la luz con las tinieblas. Ellos están en tinieblas, yo estoy en la luz. Pero si comprometo la luz, si comprometo la justicia, uniéndome en yugo desigual con ellos, celebrando lo que ellos celebran, hablando lo que ellos hablan, escuchando lo que ellos hablan, estando de acuerdo con ellos, entonces yo me salgo del propósito de Dios. Y escúcheme, no se escandalice ni se asuste hasta que termine. Después dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? En otras palabras está diciendo, el que está en el reino tiene a Cristo, pero el que está en el mundo tiene al diablo. Y esto es duro, pero es real. Pero tenemos que verlo bajo la realidad de Dios para que podamos entender cómo nos tenemos que conducir. Dios le dijo a Jeremías, entresaca lo precioso de lo vil y no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Lo precioso que tiene nuestra familia es su alma, su espíritu, lo que fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero tiene un daño. Está cubierto por el pecado y está afectado por espíritus inmundos. Y tenemos que trabajar por ellos y para ellos, para sacarlos y rescatarlos de allí. Pero nos tenemos que conservar puros. Después dice, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? No hay parte. No hay acuerdo entre Cristo y Satanás. No hay acuerdo entre el creyente y el incrédulo. No hay acuerdo. No pueden haber yugos. No pueden haber unidad. No puede haber amistad. No puede haber. Somos enemigos. Así dijo el Señor, porque los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero ¿qué tal si usted los llama amigos? ¿Qué tal si usted los ve como amigos? ¿Qué tal si usted no es consciente de lo que le pasó a usted o es que no le ha pasado y de lo que le está pasando a ellos? Y escuche lo que le voy a decir. La manera de conservarnos puros, de no asociarnos con ellos, con lo que dicen, con lo que hacen, con lo que son, escúchelo bien, es el requisito o la posibilidad de poderlos rescatar. Porque cuando ya usted se une a ellos, a su familia, a sus amigos, no los puede rescatar. No tiene autoridad, no tiene visión, no tiene fuerza, no tiene espíritu. Porque usted no se conservó puro. Y después dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Los hijos de Dios, los creyentes, escúcheme, los creyentes. Yo sé que muchos me están diciendo, están pensando, yo conozco muchos creyentes que hacen esto o aquello. Permítame, si van contra la palabra, no son creyentes. Si van contra el diseño de Dios, no son creyentes. Sea yo, sea usted, sea el que sea, no es creyente. Se llama creyente porque cree lo que Dios dice y hace lo que Dios dice. Por eso se llaman creyentes. Por eso nos llamamos creyentes. Porque hacemos lo que Dios nos dice. No hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. ¿Qué está diciendo el Señor? Los que están fuera de mi reino están llenos de ídolos. Y también explica la palabra del Señor que los ídolos son demonios. Entonces, cuando me asocio, cuando me pongo de acuerdo con ellos, estoy entrando a su ambiente, a su atmósfera espiritual. Y el Señor dice que no hay acuerdo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Escuche bien lo que dice. Por lo cual salid del medio de ellos. Se lo está diciendo a la iglesia de Corintios. ¿Qué le está diciendo a la iglesia de Corintios? Ustedes se contaminaron con las personas que estaban contaminadas por el pecado y por los demonios. Ustedes se contaminaron. Ahora, si quieren hacer la voluntad y quieren ayudarlos, salgan del medio de ellos. Dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Deseo con todo mi corazón que usted pueda escudriñar esta escritura, leerla y preguntarle al Señor cómo usted se debe conducir con su familia, con sus parientes, con sus amigos, entre comillas, con sus conocidos, si usted quiere ser efectivo para salvarlos.
porque si no, no va a ser capaz de salvarlos. No va a ser usado. En el libro de Números y en el libro de Josué hay dos apartes que quiero compartir en esta mañana para que usted entienda lo peligroso que es uno unirse con los que no están con Cristo, ponerse de acuerdo, celebrar con ellos, son mis amigos, salir, hablar, charlar, jugar, verlos tomarse de pronto el vinito, pero usted no se lo toma, o tomarse usted el vinito con ellos, el aguardiantico, fumarse el cigarrillo, la charlita, lo que sea. Escuche bien lo que el Señor dijo. Le dijo a Israel cuando entró a la tierra prometida. En Números 33, 55, 56, Dios le dijo a Israel, y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerle a ellos. Aquí está hablando de una separación. Y habló el Señor el peligro de no hacer esa separación de los impíos con los santos, de los hijos de Dios con los hijos del diablo, de los santos con los pecadores. Y esto no es discriminación, es conservarte puro para poderlos ayudar. Es conservarte puro con el Espíritu Santo en la santidad, en la autoridad y en el poder del reino del Rey, de sus principios, para poderlos rescatar. Y dijo el Señor que si Israel no hacía eso, los que dejaran dentro del país les serían aguijones para vuestros ojos, o sea que les impedirían ver. Y también dijo, y por espinas en vuestros costados, o sea que va a causar molestias, angustias, preocupaciones, ansiedades, miedo, estrés, porque te estás uniendo con ellos. Y en Josué 23, 11 y 13 dice el Señor, guardad pues con diligencia vuestras almas. Oiga, guardad con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, o sea que si nos apartamos de Dios y nos unimos a las naciones, a los impíos, a los que están contra Dios, y si concertares con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones de delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. La buena tierra para nosotros en este tiempo es el reino. Ahora haga la aplicación. Si nos asociamos con los del mundo, con su Dios, con sus prácticas, si vemos la bondad de ellos cuando Dios ve la maldad, cuando los llamamos buenos, pero Dios los llama malos, enemigos, entonces dice que nos serán por lazo, por tropiezo, por azote para nuestros costados y por espina para nuestros ojos. Y dice, hasta que perezcáis de esta buena tierra, o sea, del reino que Jehová vuestro Dios os ha dado. Analicemos las consecuencias, los resultados por no mantenernos puros. Y insisto, no está diciendo Dios que no los amemos, no está diciendo Dios que no los ayudemos, no está diciendo Dios que los miremos con desprecio, está diciendo consérvate puro, no te asocies con ellos para que los puedas ayudar, para que puedas tener el testimonio, para que puedas tener la autoridad y el poder para rescatarlos del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pero no te mezcles con lo que piensan, no te mezcles con lo que dicen, no te mezcles con lo que hacen, no lo celebres, no lo celebres. Y en San Juan 17, 15 al 17, dice el Señor, no ruego que los quites del mundo. Está hablando de los hijos, de los santos, de los que están en el reino. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
del mal, que nos guarde del mal. Y el mal está en todos aquellos que no han venido al reino, que no son hijos de Dios. Ahí está el mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos ahí con nuestros padres, vivimos ahí con nuestro cónyuge, vivimos ahí con nuestros hijos, pero no somos parte de ellos hasta que ellos no vengan a ser parte del reino. No somos parte, hubo una separación. Y en Apocalipsis 5, 9, 10, el Señor lo explica, escúchame, lo explica. Y dice estas palabras, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Pero mira el énfasis, nos sacó, nos redimió. La palabra redimir es que nos saca, nos rescata de ese ambiente, nos rescata de esa atmósfera, nos rescata de esas costumbres, nos rescata de esas potestades, nos rescata y nos traslada a su reino. Con tu sangre nos has redimido para Dios, para el reino. Ahora mira lo que dice, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Linaje es descendencia. Linaje es familia, nos saca de ahí, nos saca del barrio, nos saca de la ciudad, nos saca del país y nos traslada a su reino en santidad, en justicia, en pureza, para que nos conservemos puros, para que podamos ir a rescatar a nuestra familia, para que podamos ir a rescatarlos. Y ahí dice muy claro, y nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes para que reinemos sobre la tierra, para que señoreemos sobre la tierra. Pero si nos mezclamos con sus pecados, nos mezclamos con su cultura, nos mezclamos con sus demonios y nos mezclamos con su Dios. Entonces esto es muy serio. Y deseo con todo mi corazón que veas toda la parte buena que Dios nos está mostrando aquí. Porque no nos está llamando a aborrecer a nuestra familia. No nos está llamando a odiar a nuestra familia, no nos está llamando a pisotear a nuestra familia, no nos está llamando a ignorar a nuestra familia, simplemente está diciendo, no se unan para que los puedan rescatar. Consérvanse puros. Y en Isaías 59:5, escucha que esto, y con esto termino, dice la palabra del Señor, incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá. Y si los apretaren, saldrán víboras. Escúchalo bien. Las personas que están en el mundo, no porque ellos desean ser malos, pero están controlados, están bajo influencia, están bajo anestesia, están bajo ceguera, están bajo oscuridad, como leímos ahora en Mateo 4:16. El mundo en tinieblas vio gran luz. Yo estaba en tinieblas cuando vi gran luz. Yo que estaba en una región de sombra de muerte, luz me resplandeció y apareció Jesús en mi vida para salvarme. Y me trasladó a su reino para que me conserve puro, a fin de que pueda salvar a mi familia y a los que están a mi lado. Ahora entiende esto. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Qué está diciendo? Cuando Dios llega por ti a tu familia, te saca de esa oscuridad, de esas tinieblas de muerte, te saca y te traslada a tu reino, a su reino. Para que desde el reino tú trabajes para rescatarlos a ellos. Pero mientras ellos están ahí en el mundo, dice que ellos incuban huevos de aspides, pensamientos, críticas. Te volviste cristiano, te van a quitar la plata, te volviste cristiano, vas a perder, te volviste esto, estás leyendo la Biblia, te vas a volver místico. Y comienzan a hablar y a ministrarle cosas al cristiano, que si el cristiano no se guarda, no guarda su mente, escucha lo que va a pasar. Esos huevos de áspides y esas telas de araña que tejen, espirituales, no son físicas, sino espirituales, el que comiere de sus huevos, o sea, de sus consejos, de sus palabras, de sus aportes, el que comiere, el que recibiere esos consejos, el que reciba lo que ellos dicen, morirá. Morirá.
morirá espiritualmente. Vendrá un velo sobre su vida. Ya no sabe quién es, no sabe quién es Dios, no sabe quiénes son los buenos, no sabe quiénes son los malos. Y comienza a apuntarle a todo el mundo y mata a los buenos y los malos. Pero no es consciente, porque murió espiritualmente. Y dice, y si los apretaren, saldrán víboras. Tanto de los que trajeron los huevos que incubaron y que yo los escuché, si los apretamos a ellos con la palabra, con las cosas de Dios, saldrán víboras, saldrán demonios, se manifestarán demonios en sus vidas, rabia, ira contra los cristianos, contra Dios, contra la palabra. Y si yo no me cuido, también saldrán víboras de mí. Porque si alguien me ofende o alguien me dice algo en ese estado, comienzo a hablar cosas malas, a renegar, a maldecir, a criticar, a murmurar, a quejarme. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Tengan cuidado con los que quedaron en el mundo. Tu cónyuge quedó en el mundo, ten cuidado con ella o con él. Tus hijos quedaron en el mundo, ten cuidado con ellos, pero sálvalos. Visión. Mira a los que están en pecado, esclavizados y condenados. Hay que sacarlos de ahí, porque si no los sacamos de ahí, mueren en ese estado, van al infierno, a un estado de condenación eterna en el lago de fuego. Hay que sacarlos. Pero para sacarlos, consérvate puro. Establécete en el reino, bajo el rey, bajo sus principios, bajo la cultura del reino, bajo el gobierno y la autoridad del rey, en santidad, bajo la bendición de Dios. Establécete. Empodérate. Ámalo, sí. Misericordia, sí. Ayuda, sí. Velar por ellos, ayudarles a ellos y mostrarles el amor de Dios y el reino de Dios, sí. Pero no te unas con ellos. No celebres lo que ellos hacen. No compartas lo que ellos hacen. No los llames amigos. No los llames hermanos. No los llames familia, porque no son. Si quieren que sea la familia en Cristo, que es el sueño de Dios, tienes que traerlos a Cristo Jesús. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tomaremos posesión de lo que Dios nos ha dado? Porque esa fue la palabra. Cuando entren en el reino y tomen posesión y lo habiten, ustedes vivirán una experiencia especial. Pero escúcheme, no solamente hay que entrar al reino, sino que hay que tomar posesión de esto. Hay que tomar posesión del rey. Hay que tomar posesión del reino. Hay que tomar posesión del Padre, del Espíritu Santo. Hay que tomar posesión de la nueva creación. Hay que tomar posesión de los principios, de los mandamientos, de los estatutos del Señor. Hay que tomar posesión de la autoridad, del gobierno, de la autoridad. Hay que tomar posesión de la bendición. Hay que tomar posesión. Así que te dejo en esta mañana con esta reflexión. Deseo con todo mi corazón que la palabra y el Espíritu Santo ministre a tu vida y te pueda levantar en pureza, que te puedas apropiar de lo que eres, de lo que tienes y de lo que puedes en Cristo Jesús. Te puedas apropiar del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te puedas apropiar del reino, de su justicia. Te puedas apropiar de la cultura. Te puedas apropiar de sus principios. Te puedas apropiar de la autoridad y el poder que el Señor Jesús te da. Te puedas apropiar de la bendición, porque en la medida que te apropias, en la medida que posees lo que Dios te da, entonces te vas engordando espiritualmente, te vas rebusteciendo, te vas empoderando de esas verdades y se van volviendo como murallas en tu mente y en tu corazón para que cuando vengan los dardos de fuego del maligno a través de tu familia, a través de los que están en el mundo, lo que sea, tu mente esté tan sólida en la verdad de Dios, en lo que estás tomando y te estás apoderando de ello, que esos dardos choquen y se quiebren, no que penetren. Ahí donde estás tienes que mirar quién eres realmente. ¿Eres de Dios? ¿Estás en su reino? ¿Fuiste de Dios y estuviste en su reino y ahora estás confundido y no sabes quién eres? Pues si estás en el mundo bajo el maligno, Jesús está a tu lado diciéndote, aquí estoy yo para salvarte, para perdonarte y para hacerte una nueva criatura. Aquí estoy yo para entrararte a mi reino, hacer de ti una nueva creación. Estoy aquí para reconectarte, reconciliarte con el Padre, volverte el templo del Espíritu Santo, darte mis principios, darte mi bendición, darte mi autoridad. Aquí estoy, dice el Señor.
Si un día estuviste y te fuiste, como el hijo pródigo, y estás escuchando esta palabra, regresa. Los brazos de Dios están abiertos, te están esperando. El amor de Dios hacia ti no ha cambiado. No tienes que seguir sufriendo, no tienes que seguir arrastrándote, no tienes que seguir comiendo la comida de los cerdos. Ven a casa, al banquete con Cristo, al banquete con el Padre, reconcíliate con el Señor, vuelve en sí, reconcíliate y dile, Señor, vuelvo a ti, vuelvo a tu reino, vuelvo a tus principios, vuelvo a tu bendición, regresa a casa en el nombre precioso de Jesús. Y si estás en el reino y te has conservado puro, celébralo, permanece, continúa ahí, pero no te dejes arrastrar en el nombre precioso de Jesús. Y que podamos ver en tu vida y podamos ver en tu práctica que tienes la visión correcta del mundo. Un mundo bajo tinieblas, un mundo bajo oscuridad, un mundo bajo esclavitud, un mundo bajo pecado, conducido por el Satanás al lago de fuego. Pero que tú decides trabajar unido a Dios, unido al cuerpo de Cristo en pureza, en el Espíritu, en el nombre de Jesús, para salvar a tu familia, para salvar a todos los que podamos en el mundo en el nombre de Jesús, porque esa es nuestra visión y nuestra misión. Con todo mi corazón deseo que juntos podamos trabajar por la salvación de tu familia, por la salvación de tus vecinos, de tus amigos, de tus compañeros, de tus conocidos, y que los podamos traer a los pies de Cristo. Porque si nos unimos y oramos y trabajamos, vamos a ver el ensanchamiento del reino de Dios, la multiplicación de las almas salvas, bendecidas en el nombre de Jesús, y que podamos ser un equipo, el cuerpo de Cristo, el rey, los reyes y los sacerdotes, hijos de Dios, firmes en el reino, pero trabajando por la salvación de la humanidad. Espero pues que nos encontremos en este camino, que trabajemos juntos en este camino, que nos unamos en este camino, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos en esta mañana. Señor, quiero darte gracias por tu palabra. Gracias por cada persona, Señor, que hoy ha escuchado este mensaje. Y precioso Espíritu Santo, a uno siempre le faltan cosas para decir. A uno siempre le faltan cosas para explicar. Por favor, precioso Espíritu Santo, ayuda a las personas a tomar estas palabras que son del reino, que son de Dios, para sus vidas y que puedan recibirlas, Señor, con el efecto correcto. Que los ayudes y nos ayudes a no permitir que el enemigo venga a decirnos que eso no es así, sino que tu Espíritu Santo, en tu amor y tu bondad, nos ayudes a entender que es así, que no es de otra manera, para que empoderados en Cristo Jesús, en el reino, en la verdad, en la autoridad, en el poder, y con la visión de Cristo, de un mundo que se desangra, de un mundo que cada persona que muere va al infierno, podamos tener esa visión clara y podamos tener la misión de trabajar juntos por la salvación de nuestra familia y de las personas que están a nuestro lado. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Bendiciones para todos. Deseo con todo mi corazón que tu vida sea ministrada, bendecida y edificada con estas verdades. En el nombre de Jesús, feliz día para todos.